Nos metemos en la columna de Rindo con ya otro amigo conectado. La semana pasada fue su hermano Germán. Ahora está César Berger ya para sumarse y para charlar un rato con nosotros aquí. ¿Qué haces, César? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola equipo, ¿cómo andan? Muy buen día, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, siempre es un gran gusto. No, el gusto es todo nuestro y te escuchaba en la previa y ya de a poquito nos podríamos ir metiendo con el tema de hoy, que en realidad no es solo un tema, lo vamos a apuntar a uno solo, pero siempre se van abriendo ventanas, siempre se van abriendo aristas de esta conversación que nos va a llevar por ahí apuntando desde un lugar a cómo puede ser el encierro y cómo puede afectar a un deportista de alto rendimiento y cómo puede afectar a cualquier ser humano común, pero lo enfocamos siempre con los jugadores, con los entrenadores, con los deportistas en general. Y probablemente vamos a terminar yendo para distintos lugares. Y vos hablabas también de cómo habías pasado un año entero, y esto lo cuento así porque es en confianza, pero ayuda al disparador, cómo habías pasado un año entero laburando detrás de una compu también. Sí, la verdad el 2020 fue rarísimo como lo fue para todo el mundo. El otro día veía que una nota de un medio importante del 2 de abril del año pasado, 3.900 millones de personas a lo largo del mundo con algún tipo de cuarentena. Una cosa absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Y lógicamente eso afectó a todos los ámbitos de la vida de todos, nos dediquemos al básquet o nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Yo por supuesto no fui la excepción, algo tan humano y tan presencial como puede ser la praxis de la psicología deportiva o la consultoría empresarial, para mí fue detrás de una pantalla todo el año, fue realmente muy loco. Agradecido por el trabajo y agradecido por la posibilidad tecnológica que nos dio la oportunidad de trabajar, de seguir vinculado con la gente, de seguir aportando nuestro granito de arena. Y en relación a esto del encierro, por supuesto que es un hecho que tiene directa implicancia en el rendimiento deportivo de los equipos en general y de los jugadores en particular. Porque no podemos hacer caso omiso a que todos los jugadores profesionales que están compitiendo hoy en Liga Nacional, que lo empiezan a hacer en las burbujas de Liga Argentina también, que ojalá dentro de muy poquito tiempo también en materia de torneo federal. Es muy esperable que el rendimiento de los equipos y de los jugadores sea irregular, sea por ahí sorpresivo, porque el jugador adentro de la cancha está un par de horas, pero vive todo el resto de las horas en un entorno absolutamente inédito para él, desde todo punto de vista. Y eso no es inocuo, no tiene un efecto neutro, obviamente. Ujú. Bueno, obviamente que ya arrancamos y vamos para ese lado. Y digo, ¿cuántas consultas has tenido y cuánto has tenido que trabajar con respecto a esto del encierro? De decir, bueno, lo hablábamos la semana pasada con Germán también aquí al aire, de decir, se llega hasta acá y si empieza a afectar en lo que es el disfrute también, más allá de la presión obvia que tiene el alto rendimiento, tenés que tener un freno y tenés que saber cuándo dividir y cuándo poder despejarte y demás. Pero digo, ¿cuáles fueron las principales consultas y cómo has respondido y cómo has visto también que el deportista promedio y los chicos también, pues ustedes trabajan mucho con chicos, has estado en el campo de Hugo Sánchez y has visto también cómo se mueven ellos, cómo traccionan y cómo ejecutan después a partir de las distintas sensaciones que van teniendo y fueron teniendo ellos? Sí, a ver, hablando de categorías formativas, la experiencia en el campo del Hugo Sánchez fue excelente desde todo punto de vista, especialmente desde el punto de vista sanitario, en donde los chicos y docentes llegaron sanos y se fueron sanos en su totalidad. Y ahí fue sorprendente como el entusiasmo y la motivación por volver a estar adentro de una cancha de básquet no decayó para nada por efecto de la pandemia, sino todo lo contrario. Sí, los chicos muy entusiasmados y muy motivados por volver a tomar contacto con la pelota adentro de un campo de juego, pero sí se notó físicamente el receso forzado de todos los deportistas en edades en donde uno puede presuponer porque es la adolescencia, porque físicamente estás bien, porque sos jovencito que nada te puede afectar. Bueno, el parate afectó la condición física de los jugadores y los entrenadores tuvieron que adaptar con todo el criterio del caso
a la posibilidad física de los jugadores. Esa fue una experiencia real en lo que tiene que ver con el campus del Huevo Sánchez. Vamos a ver qué pasa ahora con el campus de bases, que se hace del 1 al 4 de abril en la Villa Marista, en Mar del Plata, en relación a esta cuestión. Vamos con las mejores de las expectativas. Y en relación al ámbito profesional, hemos tenido consultas de equipos de Liga A, hemos tenido consultas de Liga Argentina y hemos tenido consultas individuales en relación, puntualmente con un equipo de Liga A, sí, mucha atención por parte de los dirigentes, con mucho criterio, acerca de las condiciones anómalas en las que está viviendo todos los equipos de Liga Nacional, es decir, viajes, hoteles, encierro, no contacto con las familias, un fixture absolutamente intenso en relación a la cantidad de partidos que hay que jugar en el corto periodo de tiempo en el cual hay que hacerlo, la falta de entrenamientos que le da al equipo, otra dinámica de convivencia y de cohesión y de coordinación, hablando en términos de productividad deportiva. Entonces sí, equipos de Liga A en donde se han ocupado del tema de, a ver cómo trabajamos para que el equipo pueda rendir de la mejor manera posible, viviendo de una manera que es totalmente rara. Otros equipos de Liga Argentina decir, a ver, con independencia de la pandemia, entendemos que la preparación mental de los deportistas es importante y que esto no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con comprender que de la misma manera que se trabaja lo físico, lo técnico, lo táctico, lo nutricional, se tiene que trabajar lo mental. Porque vos como entrenador, como asistente, como capitán, no le podés decir a otro jugador, ¡concéntrate! Y esperar que se concentre por arte de magia. Claro. Porque es como si el médico te dice en la consulta médica, curate, loco. 3 veces ya viniste enfermo, viejo. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Curate de una buena vez. Bueno, es exactamente lo mismo. Sí, la concentración tiene que ver con focos atencionales, tiene que ver con entrenar distintos tipos de drills para que el jugador en un momento esté acostumbrado mentalmente a reflexionar, a decidir, a ejecutar, a estar atento a la jugada presente. ¿Cuántos jugadores no hemos comido un tapón en el ataque y hemos vuelto a defender con nuestra cabeza en el tapón que nos comimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en defensa. ¿Cuántos jugadores por ahí, a mí no me pasa muy a menudo, ¿no? Pero los que eran buenos, ¿viste? ¿Cuántos jugadores metían un gol realmente hermoso y volvían a defender con su cabeza en el golcito que habían metido? Y después se comían un reto del entrenador porque no saltaban a la ayuda defensiva del otro lado. Y no es que no saltaban porque no sabían, no saltaban porque mentalmente estaban concentrados en otra cosa. O sea, por ejemplo, hablando de algo que tan popularmente se habla en el básquet como es la concentración de los jugadores, la concentración implica entrenamiento. Y el entrenamiento de la concentración implica que los entrenadores tengan en claro algunos conceptos acerca de, por ejemplo, la concentración. Y ahí viene otra cuestión. Pero decir, pero entonces todos los clubes tendrían que tener un psicólogo metido las 24 horas dentro del cuerpo técnico. No necesariamente. Porque el que se tiene que apropiar de los conceptos de la psicología deportiva es el entrenador. Porque el que tiene el vínculo con el jugador es el entrenador. Nosotros entendemos las restricciones presupuestarias que hay en la mayoría de los clubes. Y también entendemos que todavía adentro del mapa de decisiones de los dirigentes no está la psicología del deporte como una prioridad. Pero que por lo menos sean los entrenadores los que tengan capacitación en relación a estas cuestiones. Porque tampoco son tan frecuentes las capacitaciones de los organismos oficiales que acreditan a los entrenadores en este tipo de cuestiones. Decir, ¿cómo manejar, el vínculo del veterano con el juvenil? No es lo mismo que antes, porque antes, el veterano ponía el pecho y el juvenil tenía que pagar derecho de piso, y si tenés que hacer 1001, haces 1001. Hoy el juvenil te mira como diciendo, mira, la verdad, no quiero. Y a lo mejor ese pibe a los 3 meses se te va, ¿viste? Vos decís, pero ¿cómo? Si tenés la oportunidad de tu vida. Y a lo mejor hoy un jugador de 34 años no puede entender cómo uno de 23 años no tira 10.500 tiros por día después de los entrenamientos. Y para un juvenil es totalmente natural decir, mira, la verdad, a mí no me gusta tirar al aro después de los entrenamientos. Entonces ese entrenamiento de la constancia, de la perseverancia, esa coordinación entre un jugador, que es un millennial con uno que es un centennial, no funciona como antes, que palo y a la bolsa, y al que le gusta, y al que no lo hace de la misma manera. Porque los jugadores no lo hacen.
Es decir, y no es culpa de los jugadores, es decir, crecieron en un mundo que es diferente al mundo en el cual nosotros crecimos cuando teníamos la edad de ellos. Hoy para los cuerpos técnicos un gran desafío es ver cómo hacen para conciliar adentro de una temporada que puede durar 4, 5, 6, 10 meses, generaciones distintas. Porque una persona de 36 años no tiene nada que ver con un chico de 18. Y vos lo tenés que hacer rendir a todos de la misma manera. Entonces, y bueno, ¿cómo hace? O sea, por citar otro ejemplo simplemente, ¿no? Entonces, hay un montón de temáticas que tienen que ver con que los entrenadores tengan capacitación en relación a estas cosas. ¿Se dejan los entrenadores? Te voy a hacer una pregunta con respecto a esto porque yo tengo una mirada sobre la juventud muy particular. Pero antes pongo el punto sobre lo que dijiste. ¿Se dejan los entrenadores ayudar en ese palo? Son reacios. Porque el entrenador es una persona, más allá de que tenga un equipo de trabajo, es una persona bastante individualista, ¿no? O sea, inclusive hasta cuando tienen que cambiar el rol, que lo hacen muy bien. Yo tengo un gran respeto por los entrenadores argentinos, me parece que son de lo mejor que hay en el mundo. Han triunfado en todos lados, obviamente no todos, habrá casos más, otros menos, pero digo, se dejan ayudar en este punto, ven al psicólogo deportivo primero para ellos, después para el equipo como algo positivo. ¿Hay un rechazo todavía a eso? Fabián, algunos sí, otros no. Es decir, hay algunos entrenadores que tienen totalmente internalizada la idea que ellos son los primeros interesados en capacitarse en relación a cuestiones alrededor de las cuales no tienen tanta información. Sí. Y te piden, de hecho, poner un proceso de asesoramiento, porque también es importante distinguir esto, ¿no? La psicología deportiva no es psicología clínica. No, seguro. No es que vos vas a diagnosticar al entrenador o diagnosticar a un jugador. Si vos ves algún indicador de ese tipo, haces la derivación correspondiente, pero no es el objetivo de la psicología deportiva. Claro. Diagnosticar. Es brindar herramientas para optimizar el rendimiento deportivo, a partir de que la experiencia deportiva sea buena. Entonces, temas con los entrenadores que tienen que ver con el liderazgo, con la construcción de equipo, con la comunicación deportiva, que es un tema del que se habla muchísimo, pero se sabe muy poco. Es decir, cómo se tiene que comunicar un entrenador con los jugadores, cómo se comunica el entrenador con su cuerpo técnico, cómo se comunica el entrenador con los dirigentes, qué abordaje tiene que tener con el pibe reclutado, qué abordaje tiene que tener con el capitán para que el capitán tenga una influencia positiva sobre el resto del plantel y no al revés. Son cuestiones que no es porque sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay entrenadores que tienen totalmente en claro que estos temas son importantes porque tienen que ver con la vida diaria del entrenador. No es que esto pasa 1 o 2 veces por mes. Esto pasa en todos los entrenamientos, pasa en todas las charlas técnicas. Pasa en toda la temporada. Pasa en toda la temporada, pasa en los hoteles, pasa en el bondi en el cual vos viajás de Buenos Aires a Córdoba, pasa en un entretiempo, pasa después de decir, che, a ver, perdimos por 10 jugando bien. ¿Tengo que hablar en el vestuario después de la derrota o no? Ganamos por 2 dando asco. ¿Tengo que decir algo en el vestuario? ¿Es conveniente hablar en caliente? No, porque yo cuando hablo en caliente digo las cosas como son. Acá la bocha tiene que ver con que los jugadores se metan adentro del vestuario y se digan de todo. ¿Pasa por ahí la cosa? ¿No pasa por ahí la cosa? Entonces digo, a ver, hay entrenadores que quieren voluntariamente tener una mirada acerca de estos temas, en relación a los cuales hay mucha información ya comprobada, y hay otros entrenadores que prefieren, digamos, seguir en su zona de confort. Ojo, yo no deslegitimizo a ninguna de las dos posiciones. Cada cual ejerce su profesión de la manera que mejor le parece. No estamos haciendo un juicio de valores, simplemente que... Pero, digamos, hay por ahí una afición a salir de la zona de confort y querer crecer. Claro. De algunos entrenadores, y hay otros perfiles que decir, che, si a mí me fue bien con esta fórmula, ¿por qué la tengo que cambiar a esta altura del camino? Y claro. Ojo, no estoy hablando de gente grande, porque también hay entrenadores jóvenes que pueden haberse hecho fuertes en un par de conceptos y decir, no, bueno, si no rinde que venga otro. Ahí hay un tema muy interesante. Yo laburo en empresas y laburo en deporte. Mi hermano lo mismo. Desde rindo todo el tiempo
abarcamos un paraguas que tiene que ver con personas que trabajan en equipos deportivos u organizacionales. Y en el deporte pasa algo muy particular que en las empresas no pasa. El deporte tiene mucha más facilidad de cambiar de personal que las empresas. Vos para cambiar un equipo en una empresa, ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿Con cuántas personas lo tenés que validar? ¿La que tenés que poner arriba de la mesa? Porque está todo legislado. Sí, en cambio en el deporte decís, no, mira, ¿cuántos son? 8 mayores, listo, no rindieron. Se van 6, que vengan otros 6. Veo cómo los arreglo y vamos para adelante. Los juveniles, no, mira, tenemos problemas con el que le da de comer, la verdad que, viste, el lugar donde duermen, qué sé yo, y no, bueno, teníamos 8 reclutados, listo, ahora tengamos 4. El otro 4 hay que vean dónde va. Es decir, el deporte es una máquina de consumir recursos humanos, dígase personas, mucho más voraz que el mundo de las empresas. Entonces también algunos entrenadores creen que la oferta de jugadores es una fuente inagotable como un oasis en el medio del desierto. De hecho, vos agarras a un gerente de empresa y decir, ¿cuánta gente lideraste en 25 años de profesión? Tanta. Agarra un entrenador. ¿Cuántos jugadores dirigiste en 25 años de profesión? Muchísimo más. Dirigieron infinitas generaciones de jugadores. Claro. Entonces, desde ese lugar, es que hay algunas preguntitas para hacerse y algunas respuestas para darse, porque el jugador es una persona. Si no le va bien en el básquet, se las tiene que rebuscar haciendo otra cosa. ¿Sabe sí. La cantidad que vinieron a Rindo diciendo a mí me fue bien en el básquet, tengo un nombre, tengo fama y hasta tengo algo de dinero, pero no sé qué carajo hacer de mi vida? Y tengo 35, 36 años. ¿Cuántos jugadores con el COVID se sienten exjugadores a los 28 años, 29 años? Que dijeron, loco, esto del básquet no va más, andá a saber cuándo vuelve, cómo vuelve, cuánto me van a pagar. Me tengo que poner a hacer otra cosa ya. ¿Qué sé hacer? Nada. Porque lo único que hice fue picar una pelota. Claro, son temas muy importantes a una edad muy joven, te queda toda una vida por delante. ¿Y qué te parece? Es fundamental. Lo que te quería decir de la juventud, y ya después lo dejo a los chicos, es que me parece que yo, por ejemplo, tengo mucho respeto por la juventud y trato de absorber la energía que te puedan dar, ¿no? Me parece que hoy lo que yo noto, por ahí estoy equivocado, es una percepción, no estoy hablando desde ningún punto de vista estadístico o profesional. Es el apresuramiento por las cosas y al mismo tiempo o el exitismo o el desencanto, más que el quedarse a tirar 1000 tiros o hacer 1000. Y mira cómo justo se acaba de cortar. No, ahí estamos. Ahí está. Entendí la idea. O sea, o correr 40 canchas, o sea, eso por ahí lo pueden hacer porque físicamente lo pueden llevar adelante, porque el físico les da, la juventud les da, la energía también. Lo que sí noto es muchas veces es el apresuramiento por llegar a los lugares. Es como que el joven es como que tiene todo el alcance de la mano, como que está ahí, ¿no? Que está ahí. Y por ahí dice, pero yo hace un montón que estoy peleando por esto. Y por ahí llevan 2 años, 3 años, y por ahí es un montón en su concepción. Pero antiguamente, 2 o 3 años, eran 2 o 3 años. O sea, nada era tan rápido. Era estar haciendo pie o estar haciendo una carrera. Y esa cosa de la inmediatez, yo me saco el sombrero con la juventud, todo lo que saben, yo respeto mucho la juventud, me trato de rodearme siempre de gente joven, obviamente tengo mis amigos de mi edad y un montón, gracias a Dios, en eso soy Roberto Carlos sin Facebook, pero la verdad que lo que veo es que sí que hay como una inmediatez y al no lograr el objetivo en corto plazo, veo como un desinflamiento, como un desinterés, como por ahí, y bueno, ya un mal humor, un malestar, eso es lo que sí noto. Por ahí estoy equivocado. A ver, no,
yo creo que no, Fabián. Por supuesto que las generalizaciones uno no las puede hacer porque No generalizo. hay de todo. Pero si tuviésemos que marcar un rasgo de las generaciones jóvenes, y ya no hablo de los millennials, los millennials ya fueron padres, ya tienen sus chicos en el minibásquet, ya los tienen en categoría formativa, ahora ya hay que hablar de centennials y de buca. Sí, o sea, el millennial ya es una persona que tiene obligaciones reales en la vida y tiene que poner las agallas arriba de la mesa. Sí. Pero los centennial y los buca, que son realmente recontra nativos digitales, tienen poco apego a la paciencia y el instrumento de la paciencia, que es la repetición. ¿Por qué hay poco apego a eso? Porque ellos crecieron en un mundo de feedback permanente. Sí. Y el feedback es atractivo y adictivo. Sí, pero en algunos casos es perjudicial, ¿eh? Bueno, ¿por qué decir, che, a ver, las redes sociales son buenas, son buenísimas? ¿Qué es lo malo? El uso excesivo de la red social cuando vos dependés de publicar algo para satisfacer tu ánimo a partir de la cantidad de likes que recibís. ¿Y por qué se da ese mecanismo de satisfacción entre los likes que no le pasa solamente a los chicos, ¿eh? A nosotros, ¿me entiendes? Que ya tenemos cana y que nos estamos quedando sin pelo, y también estamos por ahí pendientes de quién nos contestó, si la publicación rinde o no rinde. ¿Por qué? Porque el feedback es atractivo. Y si el feedback es inmediato, mejor aún todavía. Nosotros, los que somos X para atrás, los que tenemos 40 años, que no somos nativos digitales, entendíamos que las gratificaciones provenían fruto de un mundo físico sin feedback inmediato, en donde si no hacías muchas veces lo mismo a lo largo del tiempo, el premio no venía, en donde a lo mejor el premio era que te saliera bien una faja por primera vez, o meter un triple por primera vez con técnica de lanzamiento. Hoy los chicos tienen fuentes de gratificaciones que pasan no solamente por la cancha de básquet, pasan predominantemente por fuera de la cancha de básquet. Entonces, ¿cómo ese chico va a tener apego a la paciencia? Es imposible que lo tenga. Entonces hay que elaborar estrategias para equilibrar el mundo en donde ellos no tienen la culpa de haber nacido en este momento y de haber crecido en este mundo que fue creado por generaciones anteriores a ellos, y modos de vincularse con lo que es la práctica deportiva física, que sí o sí implica repetición, error, frustración, arritmia, para conseguir algo importante, y que eso se consigue con el tiempo. Claro. Pero yo creo que pasa por ahí, ¿viste? Los chicos están acostumbrados a jugar sin saber picar una pelota de básquet. Vos podés jugar a ser LeBron James. Y si vas perdiendo por 15 el partidito, ¿viste? Apretás un botón y el partido vuelve a empezar. ¿Sabés la significación que tiene eso en el concepto de victoria-derrota y en los umbrales de tolerancia a la frustración? ¿Por qué los pibes hoy no se bancan perder? Porque no tienen la necesidad de la derrota. Si jugando a cualquier consola pueden ganar tantas veces como quieran, por más que no sepan jugar a algo. Entonces, es decir, si hay una variable psicológica que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, son los altos umbrales de tolerancia a la frustración. Sin tolerancia a la frustración, nadie se convierte en maestro de ninguna actividad de la experiencia humana. Entonces, es decir, los chicos, ¿cómo van a aprender a aceptar la frustración si pueden no vivirla con el mero hecho de tocar un botón o apagar un dispositivo? Es decir, hoy un pibe se pelea con la novia. ¿Cuál es la principal fuente de preocupación que tiene ese pibe, por lo cual ve reformada su vida diaria en un porcentaje muy importante? No tiene que ver con el hueco afectivo que implica pelearse con la novia. Tiene que ver con no poder usar su celular como habitualmente lo hacía. Porque si no bloquea todos los lugares en donde la novia aparece, se entera qué hace la novia, a dónde sale la novia, con quién se vincula la novia. Esto sin distinción de géneros ni de orientaciones, lo estoy planteando nomás. No, o sea, simplemente al revés tranquilamente, sí. Al revés tranquilamente y con todas las variantes que ocurran. Es decir, pero hoy
y me lo han dicho a mí en la consulta. Decir, no puedo agarrar el celular porque está en todos lados. Eso también tiene un montón de implicancia en el concepto de lo público y lo privado, ¿viste? Ni qué hablar, ¿me entiendes? Entre el mundo privado, el mundo público y el mundo íntimo. Entonces, los pibes nosotros como adultos estamos gestionando generaciones de jóvenes en donde ellos tienen intereses, necesidades y habituación a dispositivos en relación a los cuales los adultos tenemos poca idea. Y si no aceptamos eso adentro del mundo del básquet, estamos hasta las manos. El celular no es un enemigo del básquet. El celular tiene que ser un aliado del básquet. El celular tiene que estar adentro del entrenamiento. Cuando yo jugaba al básquet era uno pasaba y el otro tiraba. Ahora tiene que ser uno pasa, el otro tira y el otro filma. Porque si el feedback es atractivo, lo utilicemos para algo que sea útil. Entonces, que sea el mismo compañero el que filma, no si el pibe la mete o la erra. Que filme, ¿me entendés? De qué manera quiebra la muñeca. Que filme si en 50 lanzamientos puede despegar los pies del pinzo 15 centímetros cada vez. Entonces, decir, hay que utilizar los medios tecnológicos a favor de la práctica deportiva. ¿Sí? Decir, la comunicación, la pandemia. ¿Cuántas conversaciones tuvieron los entrenadores con los jugadores en profundidad a través de la tecnología que cuando están adentro de la cancha dicen no tenerlas por no tener tiempo? Si la pandemia no te dio tiempo para conversar mano a mano con cada uno de tus jugadores en relación a cuestiones profundas, y algo de tiempo perdiste. Uh-huh. Sí, y eso convengamos que yo trabajo con jugadores que viven del otro lado del planeta. Lo puedo hacer a través de la comunidad, de la tecnología. Entonces, bueno, creo que alrededor de estas cuestiones hay mucho por hacer. Y volviendo a tu pregunta, Fabián, hay muchos entrenadores que sí lo entienden de esa manera, pero no todos. Buenísimo. Sumado también, César, a esto que marcabas y a lo que marcaba el gallego, la relativización de las cosas desde muchos sectores tampoco ayuda. Porque la realidad también es que para esos chicos o para esos jóvenes, vamos con el ejemplo los ejemplos más simples, los lugares donde antes, porque siempre se vive pensando y se vive relacionando con las cuestiones anteriores, desde, si querés, difusión, desde lugares de laburo, desde el feedback mismo que vos marcás o el reconocimiento público que te puede dar, por ejemplo, distintos medios de comunicación. Vos ves que, pensándolo desde un chico que está empezando a jugar y está haciendo sus primeras armas en un equipo de Liga Nacional, por ejemplo, o de Liga Argentina o de alguna categoría que pueda tener cierto rebote, vos ves cómo en muchos casos hay una relativización para bien y un endiosamiento muy grande, y eso lo ves y decís, bueno, yo quiero eso también, y quizás en algún momento me va a llegar a mí, pero a la vez también veo que hay chicos de mi edad que a los que le pasa eso y por qué a mí no, o por qué hay una oportunidad y a mí no, eso de relativizar para bien y para mal, ¿no? Siempre tratamos de tomar ambas aristas, porque el que va caminando por la calle tranquilo, ese no trasciende, pero al que le va muy bien y al que le va muy mal, en ese caso también entra en la discusión y entra, me imagino y lo quiero ver o te quiero escuchar desde el punto de vista psicológico, cómo afecta a esos chicos también o a esas personas, porque no siempre son chicos. Bueno, a ver, ahí hay que hacer un abordaje de dos tipos de pensamiento que no le hace bien al desarrollo deportivo de los jóvenes y de los grandes. Estas dos maneras de pensar que no están copadas, una se llama catastrofismo, que implica dramatizar en exceso lo que te pasa. Lo que te pasa puede ser malo, pero no es irreversible. Muchas veces tendemos a darle demasiado drama a las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, por un lado. Y fundamentalmente lo que marcabas vos recién tiene que ver con el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado tiene que ver con pensar en términos de todo o nada. Quiero que me pase eso que le pasa a fulano, porque si me pasa eso, lo voy a disfrutar muchísimo y va a estar todo bien. Lo único que necesito es una oportunidad. No, mentira. Es decir, el pensamiento polarizado lo que le impide ver al jugador son todos los matices intermedios que hay atrás de un suceso. A mí me ha tocado trabajar y me toca trabajar con jugadores a los cuales les ha ido muy bien, tuvieron esa oportunidad, la aprovecharon
pero en un punto de su carrera estuvieron, pero ahí de abandonar la práctica deportiva. Porque lo que era disfrute, ahora era padecimiento, por el motivo que te imaginé. Porque el entrenador no te pone, porque está lejos de tu casa, porque te peleaste con tu pareja, porque te lesionaste 500.000 veces, porque te entraste a hacer preguntas existenciales de la vida, porque no tenés confianza para meter la pelota dentro del aro, por lo que sea. Pero si lo que antes era disfrutable, ahora es causa de padecimiento, en un momento vos te preguntás, che, yo esto no lo quiero hacer más. Y a lo mejor tuviste la oportunidad y la aprovechaste. Entonces digo, a ver, ayudarles a los jugadores a que ellos evalúen, porque identifican los matices que hay entre el todo y la nada, es muy importante. Vos tenés jugadores, jugaron bien un partido, creen que son la reencarnación de Jordan. No, negro, jugaste bien un partido, nada más que eso. Y en ese buen partido que jugaste también tomaste malas decisiones que tienen que ser corregidas. Y del otro lado, un jugador juega mal un partido, di asco, no sirvo para nada, al final, ¿para qué estoy haciendo esto? Me tengo que ir a mi casa. Si a mí me dijeron que yo no sirvo para esto, loco, decís, pará, jugaste mal un partido, no es la muerte de nadie. Y en ese mal partido que vos jugaste, también hubo decisiones que merecen ser repetidas en el próximo partido. Entonces, si cuando nosotros, a través de inculcarle a los jugadores que solo piensen en el binomio, la metí, la erré, jugué bien, jugué mal, la rompí, di asco, gané, perdí, sirvo o no sirvo, si el binomio solamente está en términos de resultado, lo que los chicos y grandes no pueden ver son los matices del medio que los ayudan a crecer. Si todo deportista de alto rendimiento comete errores, todo deportista de alto rendimiento juega por debajo de lo esperado en varios momentos de la temporada. Si vean un partido de la NBA, solamente un cuarto. ¿Qué jugador de clase mundial no comete errores en un cuarto del partido? Ninguno. Es decir, ¿en qué apartado estadístico del básquet realmente hay más aciertos que errores sacando la efectividad de tiro libre y de tiros adentro de la pintura? Prácticamente en ninguno. Es decir, che, ¿qué tratamiento le damos a la derrota como algo posible, normal, al error como algo posible, normal y lógico, a que estas palabras que yo estoy nombrando deben ser herramientas de aprendizaje y no armas de castigo? Pero no es la gratificación permanente, llegué a la liga y ya está. Es decir, porque vos hasta podés jugar una buena liga y a los 3 años haber dejado el básquet. ¿Cuántos ejemplos de eso hay? Es decir, agarremos el ejemplo de otra cuestión. Es decir, ¿cuántas mediciones serias hay en el ámbito deportivo? Nosotros de Rindo estamos empezando a medir cosas. Daniel Beltramo, Pirincho, hizo un trabajo muy interesante midiendo jugadores de entre 14 y 17 años en relación a cuestiones, ¿me entiendes?, que tienen que ver con lo basquetbolístico y lo extrabasquetbolístico. Está muy bueno el trabajo. Nosotros estamos midiendo cosas que tienen que ver con lo psicológico y con lo comunicacional. Es decir, pero se puede, y se pueden medir 500.000 cuestiones, porque, a ver, ¿cómo el deporte en la era del dato no va a tener datos? Pero no solamente en relación a la estadística del partido, sino decir otro tipo de cuestiones. Ejemplo, reclutados de 17 años, juegan muy bien, están en los planes de algún equipo de Liga A o Liga Argentina. Bien, bárbaro. Esos jugadores tienen 17 años, perfecto. ¿Cuál es la edad promedio de un jugador mayor de la Liga Nacional en estos momentos? Entre 24 y 25 años, perfecto. ¿Cuántos años hay entre los 24 y los 17? 7 años, bien. ¿Cuántos jugadores que eran buenos a los 17 están jugando a los 24 de manera profesional? Si el porcentaje que encuentran es alrededor de un 25%, quiere decir que el deporte es una máquina de picar carne. Porque el 75% de los pibes que a los 17 eran buenos, a los 24 no están jugando. ¿Qué pasó en el medio? ¿La empezaron a picar con los codos? ¿O es que el proceso de formación en algún momento falló? ¿O es que el formato de competencia impide que esos jugadores tengan un lugar de desarrollo? Y con esto no estoy responsabilizando a nadie, estoy invitando a la conversación a todos. Claro. Porque, bueno, si, che, en Argentina hay más de 100.000 jugadores que juegan al básquet, entre los federados y los no federados. Pero ¿cuántas plazas laborales hay entre Liga A, Liga Argentina y el federal, con una dispersión salarial abismal? ¿1.000?
quiere decir que 1 de cada 100 va a cobrar una moneda alguna vez. Y que más del 90% de los que cobran no se van a salvar con el básquet. Entonces, decir, che, ¿estudiar es importante o no es importante mientras juegan? Yo hablaba con el manager de Unión de Santa Fe, Hernán Tamanti, con quien yo jugué, bueno, ahora es un amigo de toda la vida. Me decía, nosotros los jugadores del club que tenemos el proyecto de Unión estudian los 19. Porque dice, yo soy un caso testigo de que si no tenés formación, viste, después cuando dejás de jugar te las tenés que rebuscar con las herramientas que tenés. Y no siempre son muchas y las óptimas. Sí, ahí tenés otro gran tema, viste, estudio y formación. Seguro, y si extendés la base, César, perdón que te interrumpa, si extendés la base también y haces la proyección con las categorías femeninas y la cantidad de jugadoras que hay, porque estábamos hablando de Liga Nacional, Liga Argentina y Federal, que son masculinos, si sumamos también al femenino en el medio, ese número va a ser aún más chico. Pero mira, tuve una experiencia grandiosa en la primera edición del Campo del Huevo del verano. Se hizo un grupo solamente de chicas, porque afortunadamente había una cantidad suficiente de chicas que fueron al campus. Fantástica la experiencia con las chicas. Y obviamente que el mundo femenino es distinto del masculino en términos deportivos. Y la experiencia de jugar liga para una mujer es distinta que para un varón, porque la base de jugadoras es menor, porque los formatos de competición son diferentes, porque la expectativa que tienen las chicas alrededor del deporte es distinta, y ahí hay un montón de temas, digamos, alrededor de los cuales debatir y hablar, y que tiene que ver con algo que no es menor, que tiene que ver con la calidad de la experiencia deportiva de quien decide dedicarse a esto. No es un tema menor, no es, fulano, sí, ¿te acuerdas que jugaba? Sí, mira, ¿qué será de la vida? Y anda a saber, ¿no? Y mira, la rompió, ¿viste? Pero un día le apagaron las luces de la cancha y aún la haya roto y descosido, por ahí, ¿viste? Después se le llena el alma de preguntas. Entonces digo, el deporte puede ser realmente un motor de desarrollo que no solamente tenga que ver con las cuestiones que suceden adentro de la cancha. Y como bien decía Fabián, hay que tener mucho respeto por los entrenadores argentinos porque es gente capacitada. Entonces hay que tratar de llevar la conversación a un nivel superior para ver de qué manera el motor del básquet argentino se convierte en un ámbito que desarrolle de manera integral a las personas que están adentro del básquet. Porque también nos llenamos la boca cuando hablamos de otro deporte y decimos, no, viste lo que pasa, viste lo que pasa con el fútbol, lo que pasa con el rugby, viste, qué lástima, ¿no? Qué lástima esas cosas que suceden. Bueno, si con el básquet tenemos una gran oportunidad, está bueno tratar de aprovecharla. Después te puede salir mejor o peor, pero creo que la grandeza no está en el logro, sino en la calidad y en la intención del intento. Y hablabas también de lo que fue la experiencia del campus del Huevo Sánchez, que generalmente se llevan adelante con los más jóvenes. ¿Cómo fue el tema en la pandemia para evitar quizás la salida de varios chicos del deporte, considerando que no se podía entrenar en equipo, que muchos por ahí no se acoplaban a la idea del Zoom? ¿Cómo fue trabajar también con eso, para evitar que el chico no dejara también completamente el deporte? No solamente para evitar que el chico que estaba dentro del deporte no lo dejara, sino algo que hablábamos con el profesor Jorge Díaz Vélez durante el campus, era cuántos chicos no empezaron durante el 2020. O sea, ¿qué base de chicos no comenzó a jugar durante el 2020? Son dos cuestiones. Claro. El tema de la deserción por un lado y el tema de la inserción por el otro lado. El 2021 es el segundo tiempo del COVID. Y ojalá que no tengamos un tercer tiempo en el 2022. Veremos, esperemos. Sí, entonces decir, no alcanza con el Zoom. Decir, es el Zoom, más YouTube, más el grupo de WhatsApp, más la conversación en profundidad del entrenador con el jugador de manera individual. El estímulo comunicacional más potente que tiene un entrenador no es la reunión con el equipo, es la entrevista individual. Ahí es donde yo conozco los archivos fundamentales del jugador. Ahí es donde el jugador realmente se siente tenido en cuenta y tiene ganas de seguir jugando por más que hoy no pueda volver a la cancha. ¿Sí?
es la interacción entre el entrenador y los jugadores en otros estímulos, como puede ser. Hoy no podemos practicar, pero podemos ver en streaming un partido de la NBA y después analizarlo. Y que los jugadores que sean partícipes de eso y que el entrenador sea partícipe de eso. Claro. Es enriquecer el vínculo entrenador-jugadores a través de los canales que hoy nos posibilita este contexto. Afortunadamente, por ejemplo, en la provincia de Córdoba se ha aprobado la vuelta a entrenamientos y competiciones de todos los deportes federados en todo el territorio provincial. Ojalá que la situación epidemiológica no nos haga volver atrás en relación a eso, que es un gran logro para el deporte. Entonces, decir, tenemos que aprovechar las instancias de cancha, pero tenemos que enriquecer con el uso de las tecnologías. Y no nos tenemos que olvidar ni del Zoom, ni del grupo cerrado de YouTube, ni del grupo de WhatsApp, ni ver partidos en streaming con los jugadores, ni hacer entrevistas online con los jugadores cuando el COVID ya sea un recuerdo. Porque el COVID va a ser superado. No sabemos cuándo, pero va a ser superado. Entonces, todos estos elementos que el COVID de alguna manera te los puso sobre la mesa, no se tienen que ir cuando el COVID pase. Eso por un lado. Sí, perdón, Fabián, decime. No, te quería preguntar la última, porque ya no te queremos molestar más tiempo, porque en todo esto, y hablando del profesionalismo únicamente, esta es mi pregunta que va apuntada a eso, ¿no? Digo, en todo esto, jugadores que estuvieron mucho tiempo utilizando las herramientas digitales para poder entrenar con sus equipos, alguno que estuvo pensando en cambiar de profesión, alguno que lo hizo como Pablo Bruna, hasta que volvió a tener equipo, que estuvo con la peluquería de la mujer, con una flota de remises o de Uber, algún otro que hizo alguna otra cosa en el medio. Digo, está la presión por el resultado y el tener que responder, la presión por el resultado y el tener que responder ante el dirigente que consigue el dinero. Entonces digo, ¿cómo tracciona esa situación? Porque vemos partidos que son muy desparejos en cuanto a los resultados y al rendimiento, jugando con un formato nuevo, mucho tiempo en Capital Federal, lejos de sus casas, lejos de sus camas, haciendo una vida de hotel para la mayoría de los equipos, salvo para los 5 de Capital. De Capital, generalmente se termina ahí en la frase. Y en el medio de Capital, y en el medio, los equipos que están del interior, que están acá en Capital todo el tiempo, tener que responder con un resultado positivo, ¿no? Sí, más vale. Y además sumale por ahí a la disparidad de condición entre los equipos que se presentan a jugar un partido, que tiene que ver con que ha habido equipos diezmados por el COVID. Desde equipos que se contagiaron todos juntos, a equipos que van teniendo transitoriamente algunos casos de contagio, listo, no cuento con este jugador por 15 días, se tiene que recuperar, y no es que a los 15 días vuelve fenómeno. A los 15 días vuelve, digamos, con toda la problemática de que no entrenó durante 15 días, de que estuvo enfermo, de que la sintomatología puede ser más aguda o menos aguda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el medio de todo ese combo, a mí me parece que todos los estamentos del básquet argentino tenemos que hacernos grandes, realistas y racionales en la idea, y espacios racionales, ¿no? En la idea de el mejor rendimiento posible. ¿Qué tenemos que comprender durante este formato de liga y probablemente durante el próximo? Que los equipos van a rendir de la mejor forma posible. Nos tenemos que olvidar del rendimiento óptimo. Nos tenemos que olvidar de perfiles de respuestas ideales. Porque si no, estamos pidiendo lo que nadie va a poder dar. Y me parece que los adultos vivimos regidos por el principio de realidad. El principio de realidad tiene que ver con aceptar lo que es, no con desear lo que me gustaría que fuera, pero es imposible que suceda. Entonces tenemos que ser realistas y decir, a ver, si los jugadores están compitiendo en estas condiciones, si no todos están en las mismas condiciones, si hay huecos afectivos por todos lados, porque hay jugadores que están hace un mes y medio en el hotel, si hay algunos de ellos que además tienen que responder a competencias internacionales, que fueron, vinieron, tuvieron problemas para ir, para volver, para quedarse, que saltó un caso positivo, que cómo hacemos, que decir, loco, de eso a después hacer pico de la mejor manera posible, y hay una distancia interesante. Entonces es el mejor rendimiento posible. Y a ver,
Entonces vos decís, che, entonces no tenemos que exigir. No, sí, tenemos que exigir, pero no sobreexigir. Porque exigir tiene que ver con entender cuál es la posibilidad real del equipo y brindar las condiciones para que esa posibilidad real aparezca. Sobreexigir es desconocer la posibilidad real del equipo y creer que pueden hacer más de lo que en realidad pueden hacer. Yo me puedo dar la de un tipo duro, cosas, bla, 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 pero después los pingos se ven en la cancha y cuando vos ves la curva de rendimiento de los equipos, eso es la realidad. No lo que vos querés que acontezca, sino lo que termina pasando en cada uno de los partidos de liga. Si es el mejor rendimiento posible, tenemos que hacer carnes idea para que los jugadores sigan entusiasmados con esta idea, para que estén motivados a dar lo mejor de sí, dadas las condiciones posibles. Lo mismo para los entrenadores y para los cuerpos técnicos, que no es para nada fácil. Estamos hablando de gente que por ahí tiene otra edad, tiene otras obligaciones, tiene otro tipo de compromisos familiares en muchos casos. Los dirigentes lo mismo, decir, sí, pero yo pongo la guita, qué sé yo, mirá, esto es lo que puede llegar a pasar. Entonces también veamos la guita que estamos poniendo. O sea, hay muchas discusiones con todos los estamentos del básquet que tienen que ver con que tenemos que aceptar que todo el 2021 es el segundo tiempo del COVID, el 2021 en términos de gestión, y lo vivo en primera persona porque soy dirigente de un colegio muy importante de la ciudad de Córdoba, en términos de gestión, el 2021 es mucho más complicado que el 2020, porque el 2020 fue la virtualidad pura. El 2021 es el de las aperturas fusionadas y duales. Hacemos cosas presenciales, volvemos a la casa, que el home office, que el trabajo en la oficina, que jugamos los partidos, que no los jugamos, que hacemos ventana, que no la hacemos, que la burbuja es más flexible, que es menos flexible. Que no sabes hasta dónde está bien hacer algo o no. Entonces decir, che, dificilísimo para los que les toca gestionar algo este 2021. Más difícil que el 2020. Y esperemos que el 2022 sea más sencillo. Entonces, nos permitamos equivocarnos en algunas cosas, pero tratemos de hacerlo con las mejores de las intenciones y con toda la lucidez posible, pero desde un formato de realidad. Y la realidad es lo posible, no lo ideal. Exacto. César, espectacular, la verdad que es un gustazo escucharte y lo haces muy, muy simple, lo haces muy llevadero también. Te leo 3, 4 mensajes, hay un montón, pero te leo 3 o 4 así más o menos al azar, por si querés responder algunos, por favor. Si sirve. Luciana. ¿Luciana? Salazar. No, al azar. Es malo, chiste. Es malo. No, vos sabés que yo te remo todo, y sí, y doy fe de eso, pero este no. Está en una curva de respuesta ideal, ¿viste? El tipo está, ¿viste? Pero está al ritmo de Café Fashion está a ese nivel. Le estaba nada de arrancar con eso, me hace acordar, viste que generalmente es el inicio de cualquier chiste de programa de televisión. Eso me hace acordar a cuando. Claro, te leo 3 o 4 mensajes de manera aleatoria y no Salazar como Luciana, como dijo el gallego. Un Germán, que no es tu hermano, sino que es otro. Germán dice: excelente concepto sobre los jugadores jóvenes y veteranos para escuchar y aprender 1000 veces. Fede Toral dice: ¿cuánto tenemos que ver los periodistas en bajar o no el pulgar a un jugador sin medir las consecuencias que provocamos en ese jugador también? Con respecto a lo que marcabas vos hace un rato. Lucía dice: a veces los jóvenes no buscamos la inmediatez, no queremos llegar ya, los objetivos son muy grandes como para que se den de un día para el otro, pero sí buscamos un camino hacia ese lugar y sí un suelo medianamente firme que te permita ser un poco independiente. Y por último, lo que te mencionaba, un colega tuyo, Gustavo Mena, que también es columnista de UCU y que es parte de Extra Pase, uno de los programas de nuestra radio, de nuestra plataforma en general, dice, también agregando lo que decía Fede, también sobre elevar el rendimiento prematuramente generando expectativas muy difíciles de lograr, puede ayudar negativamente o puede colaborar negativamente con el desarrollo de algunos jóvenes. Bueno, 2 cositas. En relación al rol de los periodistas, me consta, porque lo escucho, los deportistas le dan importancia a la opinión de ustedes, a lo que se sube a las redes sociales, a lo que se carga en los medios de comunicación. Entonces, no es que el periodista no tenga que hacer su trabajo, por supuesto, el deportista está para describir
lo que ve y opinar al respecto. O sea, pues tampoco es que el periodista se puede ceñir a la objetividad del dato. La profesión de ustedes tiene que ver con la fusión entre lo objetivo y lo subjetivo, desde lo que humildemente me puedo llegar a imaginar. Entonces decir, che, dado el estamento que es el periodismo deportivo, primero el jugador lo tiene que aceptar como que es parte de la realidad. El jugador tiene que aceptar que el deporte tiene dos características que no tiene otra actividad humana, que es el efecto de audiencia y la evaluación permanente. Esto yo lo tengo que aceptar. No puedo convencer a todos los periodistas que no hagan notas acerca de lo que vieron del partido. Si yo como deportista tengo que aceptar que porque esto tiene efecto de audiencia van a decir cosas de mí. Y esas cosas que dicen de mí pueden estar de acuerdo con mi percepción o no. Es parte del juego. Después, esto no justifica el obrar de todos los periodistas, ni tampoco anula el trabajo de los periodistas. Simplemente es algo que hay que aceptar como parte del juego porque es lo real. Después podemos discutir acerca de qué es lo ideal, qué no es lo ideal, cuál es el mejor modo para ejercer la profesión, cuál no, todo un tema, digamos, en sí mismo. Pero creo que los deportistas tienen que aceptar que la prensa tiene implicancias en el disfrute o no que ellos tienen de su práctica deportiva, y vuelvo acá sobre el pensamiento polarizado. No es todo o nada. Es la importancia de saber evaluar los matices del medio. Una opinión acerca de mi juego puede ser mala, pero esto no quiere decir que el año que viene no voy a firmar un contrato por el valor que lo firmé hoy. De la misma manera que los periodistas ejercen un nivel de influencia importante sobre los jugadores, los agentes lo mismo. Y es otro estamento que forma parte de la realidad. Y ya está. Es decir, y por otro lado, lo que tiene que ver con el último comentario. ¿Cuál era el último comentario? El de Gustavo Mena. Sí, el del colega que decía, te lo leo, lo había cerrado, o sobre elevar el rendimiento prematuramente generando expectativas muy difíciles de lograr. ¿Ese? Bueno, ahí está. Mira, esto es así. Y levanto la mano y lo hablo en primera persona por lo que me pasó a mí, no me lo contó nadie. Es decir, lo precoz no ayuda. Si yo en las inferiores la rompía, selección argentina, bla, 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 y pude jugar 2 TNA, me hubiese gustado jugar 15 ligas nacionales. Entonces decir, y no estoy responsabilizando a los entrenadores, tiene que ver con curvas de maduración del jugador, tiene que ver con historias de vida, tiene que ver con lugares por donde transitas, y les agradezco a cada uno de los formadores, porque de cada uno de mis formadores yo aprendí muchas cosas. Es decir, pero lo precoz no ayuda. Entonces tenemos que llevar a los chicos de la mano para que exploten positivamente en el momento en donde su edad evolutiva, no su edad cronológica, porque puede haber 2 pibes de 20 años que no sean de 20 años los dos. Entonces los tenemos que llevar de la mano para que los chicos exploten positivamente en el mejor momento posible, y de ahí pueda haber una curva de rendimiento que sea prolongada más que aguda. Si lo que queremos es tener deportistas que estén ligados con el deporte durante mucho tiempo. César, un lujo, realmente un lujo escucharte y poder opinar y poder preguntarte y leer mensajes, y la gente que también se hace eco y rebota de todo esto. Vamos a subir obviamente esta columna, como hicimos con la de Germán la semana pasada, al canal de YouTube para que lo puedan compartir ustedes también, además de lo que hacemos siempre acá. Y te esperamos pronto de nuevo para continuar charlando. Hay un montón de cuestiones para desandar, de caminos para recorrer, y está buenísimo cuando se puede hacerlo con profesionales de tu calibre. Como siempre decimos, rindo.com.ar, lo ven en la tanda, está el spot dando vueltas como siempre, pero rindo.com.ar cualquier cosa, y si no en las redes sociales, puntualmente en Instagram. Ustedes le dan más pelota a Instagram. @Rindo Consultora en Instagram, Rindo Optimizando Talento en Facebook y en LinkedIn. Invitamos a todas las personas a sumarse. Yo soy un agradecido con ustedes, mi hermano lo mismo, lo disfrutamos mucho, nos gusta,
ustedes son gente piola, que siempre han confiado en nosotros y viceversa. Así que siempre un gran motivo de gratitud. Viceversa también estuvo confiando en ustedes, por eso. Yo quería hacer una de Pérez al aire y ya estaba. ¿Cómo están, Ya estaba. César, abrazo enorme y bueno, y que tengan un buen resto de semana, un buen fin de semana también y nos estaremos hablando pronto y te estaremos sumando de nuevo pronto. Con todo gusto, ¿eh? Igualmente para ustedes. Muy buen día. Igualmente, ahí estaba César Bernhardt desde Rindo, la consultora que labura con nosotros también, con quienes hemos compartido buenas columnas, antes solo por audio, desde hace un tiempito también a través de streaming de video y con temas que no escapan a la realidad, que si se saben traspolar y se saben acomodar bien las cosas que ha contado o que ha respondido y que todas estas experiencias basadas en cuestiones, en vivencias, en laburos de campo y demás, se pueden trasladar tranquilamente y siempre teniendo la perspectiva pertinente de cada caso a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. A nosotros como comunicadores, a las personas que nos estén viendo desde sus profesiones o desde sus laburos, a los deportistas, a los entrenadores y demás. La verdad que es una cátedra escucharlo, como también me pasa lo mismo cada vez que Gus hace su columna, Gustavo Mena hace su columna de Extrapase. Me parece que ayuda muchísimo para el crecimiento personal, para escucharlo y a la vez también entender un montón de cuestiones que puedan ir de la mano de nuestros análisis, y acá hablo como dijo César, desde en primera persona, nuestros análisis también como periodistas y amantes del deporte que, bueno, al que le dedicamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y a veces uno puede equivocarse también en algún análisis, en alguna frase, en un dato o en lo que sea, a la vez también entender qué es lo que nos toca y por qué nos toca lo que nos toca, ¿no?